Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como lo son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en Victoria. Dios les bendiga, la paz del Señor siga morando en vuestros corazones. Nuevamente el hermano Eliud Espinosa con la ayuda de la clase de enfoque para las lecciones bíblicas semanales de nuestras congregaciones. Estamos en un estudio de la carta a los Colosenses, nuestro tema de unidad. Esta sería la clase que el leccionario ha marcado con el número 22 y el tema de la clase es Cristo es plenitud y vida de Dios. Está basada en el capítulo 2 del libro de Colosenses o de la carta a los Colosenses. Entrando en ella vamos a ver algunas definiciones o un vocabulario antes de entrar en la discusión. El primero sería plenitud, que en el leccionario pues se usa mucho la palabra del griego pleroma, que se utiliza como en el original pues tiene tres significados: lo que llena, lo que está lleno o lo que cumple o completa. Dependiendo en el modo que se use en el griego, que nos vinimos a dar una clase de griego, pues entonces se aplica la definición. El número 2 sería herejía, que es una doctrina errónea que se desenvuelve fuera de la iglesia. Mi definición personal es tomar una verdad bíblica, elevarla, desproporcionarla y pasarla por encima de Cristo. Rudimentos, eso es, principios o bases de la religión judía o pagana que esclavizan a la persona. Puede ver Colosenses 2:8. Nadie os engañe con rudimentos del mundo. Otro vocablo es sofisma. Es un argumento aparente con que se quiere defender lo que es falso. Y no puedo dejar entonces sofisticar, que es adulterar, falsificar o enseñar con sofisma. Otro tópico es vida, que es la unión del alma y el cuerpo por el soplo divino. Y si usted lo mira en Cristo, vida significa relación permanente con Dios. Un punto adicional es coreografía, que es, de acuerdo al diccionario El Pequeño Larousse y al diccionario Universal Aula, es el arte de componer bailes. ¿Escucharon bien? Arte de componer bailes. Ejecutar una serie de movimientos corporales sucesivos previamente organizados. Y por último, Día del Señor. No me lo confundan con el Día de Jehová. Nombre con el cual las comunidades cristianas primitivas llamaron al día de la resurrección de Cristo, que después se llamó domingo. Proviene del latín Domenica Dies, Dominus, que en latín significa Señor. Así que ve a Marcos 16, del 1 al 2, ve a Juan 21 y 19 y ve a Hechos 27, que nos van a dar la base de el primer día de la semana. Como señalamos anteriormente, Pablo no fundó la iglesia en Colosas. Así que en términos generales, los miembros de la iglesia de Colosas nunca le habían visto. Aún así, el apóstol sentía una carga espiritual por esa iglesia. Es por eso
que contrario a los que están escuchando los colosenses, Pablo comienza a decirle que Dios es la fuente de todo conocimiento y que todo argumento contrario es vano, falso, estéril, hueco e inaceptable. Aunque no fue fundador de la iglesia de Colosas, Pablo no la descuidó. Los colosenses le eran tan queridos como todos los demás que habían sido convertidos bajo su ministerio. En la pasada clase dialogamos respecto a lo excelso de Cristo. En esta clase de hoy veremos lo excelso del cristianismo. Según el comentarista Matthew Henry en su libro, este capítulo nos muestra el alto lugar que ocupa el cristianismo completo, y él lo divide en la siguiente forma. A mí me ha parecido muy buena y la voy a usar como base para lo que vamos a exponer. Él lo divide de esta forma. Número 1, la falsa filosofía, de los versículos 1 al 10. La falsa observancia de la ley, de los versículos 11 al 17. La falsa mística, que eso es la unión espiritual con Dios. El comentarista habla de ello, versículos 16 y 19. Y la falsa ascética, que también el comentarista habla de ello, que eso no es otra cosa que penitencia, de los versículos 20 al 23. Así que veamos una rápida mirada al comentario. De los versículos 1 a 10, la falsa filosofía. Frente a las herejías que surgían en Colosas, Pablo está proclamando a Cristo como el único y todo suficiente Salvador, quien es objeto de la fe de los creyentes. Cristo es presentado en toda su majestad y riquezas como la fuente de cuantas cosas puedan los creyentes necesitar, y especialmente como el objeto de la confianza y adoración que ellos deben hacer. En los versículos 4 a 7 se infiere algo así como: aprendan a escuchar conforme a lo que Cristo ha establecido y no conforme a lo que suene bien al oído. El evangelio sofisticado encubre la verdad revelada de Dios. Y yo pregunto, ¿por qué? Porque cuando se analiza conforme a la sabiduría humana, la Biblia dice que es locura para el que se pierde. 1 Corintios 1, del 18 al 19. Esto es como si Pablo nos estuviera diciendo: eviten la coreografía mundana en las reuniones de culto y en la adoración. Iglesia, necesitamos ver la adoración como la respuesta del ser humano a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en Cristo. O sea, cómo tú respondes a Dios por lo que Cristo ha hecho por ti. Esa respuesta debe ser espontánea, única, personal, no estructurada. La organización de la liturgia y los ritos en el culto se organiza y se desarrolla bajo el discernimiento del Espíritu Santo. Es para edificación espiritual de los santos, de la iglesia, no para deleite en un sentimiento material. Es culto, no espectáculo. Ahí es que está la diferencia. En la adoración se puede usar cierta coreografía, pero no se depende de ella. Es ministración, no administración. No use la palabra indebidamente. No se habla de la administración de la palabra, no se habla de la ministración de la palabra. Y ministrar no es otra cosa que tomarlo de Dios y dárselo a los oyentes. Así que en la adoración y el culto, el elemento determinante no debe ser lo bonito, elocuente o atractivo que sea la cosa, aunque debe tenerlo porque es para Dios, sino
Lo determinante debe ser que agrade a Dios y sea edificante en lo espiritual a los santos que producen o que ofrecen el culto. Contra esa práctica de culto pagano es que Pablo está expresándose, porque el paganismo adoraba a base de la sabiduría humana. Él se lo explicó en detalle a los corintios. 1 Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. A ello entonces vemos la expresión del apóstol instándoles a que no permitan que se les desvíe del camino correcto por medio de enseñanzas que no están conforme a Cristo, porque Él, Cristo, suplirá todas vuestras necesidades, dado que en Él reside corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y se lo da en el versículo 9. Como esto es rapidito, observemos ahora los versículos 11 al 17. La falsa observancia de la ley. Aquí el apóstol comienza aludiendo al corazón, y no se refiere al músculo orgánico del cuerpo, sino al asiento de los sentimientos, lo entrañable del ser humano. La lucha a la que Pablo hizo alusión que tenía sobre ellos es para que sus corazones sean fortalecidos. Una vez que el corazón de una persona se ha ganado totalmente, una vez que es confirmado en la gracia, entonces esa persona en su totalidad ha llegado a ser el objeto del maravilloso poder transformador de Dios. Y esto se debe a que el corazón es un fulcro, es un punto de apoyo en la palanca de los sentimientos y de la fe. También es la causa principal de las palabras y las acciones. Cuando Pablo pide circuncidar el corazón, está solicitando cortar de raíz las acciones equivocadas, dado que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y demás. Verifíquelo, Mateo 15, versículo 19. Entonces, a la iglesia de Colosas y a nosotros nos dice: no se dejen engañar. En cuanto a la plenitud que hay en Cristo, no deben cambiar los hechos demostrativos que se nos han dado por razonamientos engañosos. Cuando alguien venga con argumentos atractivos, no se dejen desviar por esa persona y sus discursos sutiles. Yo te digo que tus respuestas sean bíblicas, no gnósticas. Si tu respuesta es bíblica, no va a tener debate o argumentación negativa, porque es la palabra de Dios. Pero si tu respuesta es gnóstica, va a tener un sinnúmero de argumentos, porque es de conocimiento humano. Pablo saca las últimas consecuencias prácticas del triunfo de Cristo, por el que hemos sido liberados del dominio de la ley y de los poderes malignos que actuaban detrás de ella. La ley fue sombra, figura o tipo, apuntaba a Cristo. Ahora, la sombra se desvanece cuando aparece la luz. Y en Juan 8:12, Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Así que, anulada la ley, ya no se puede juzgar de lo preceptuado en ella. Se acabó el legalismo judío. Y yo les digo, hermanos que me escuchan, están muy equivocados los que hoy día están hablando de un judaísmo neotestamentario y que tenemos que volver a las raíces judías. Y esto está proliferando por ahí, y hay muchas iglesias y hombres que han predicado el evangelio
apostatando la fe, porque dice que hay que volver a las raíces judías, y hablando de un judaísmo neotestamentario. Eso la Biblia en el Nuevo Testamento no habla de un judaísmo neotestamentario. Al contrario, lo combate los que vienen a judaizar dentro de la iglesia. Nadie os juzgue sobre ello. Ahora el elemento determinante es Cristo y su resurrección. Llegó el Señor del día del reposo. Lucas 6:5. Lo que Dios limpió no se llama inmundo. Hechos 10:15. Y el día de la resurrección, en la conmemoración del día de la resurrección, Cristo reúne los suyos. Juan 20:19. Sería una necedad volver a la ley, pues cambiaríamos la luz, la realidad de Cristo, por las sombras. Ese es el mensaje de Pablo que va llevando a la iglesia de Colosa y a nuestra iglesia hoy día. Los versículos 18 al 19. La falsa mística, la falsa unión espiritual con Dios. Pablo le dijo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9, si viene un ángel del cielo y predica un evangelio diferente al que les hemos presentado, no le escuchan, no le crean, ténganlo por falso. Los ángeles nunca aceptaron que se le adorara. Coteje Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:9. ¿Por qué entonces hay que estar dando culto a ángeles y a otros que, aunque sean enviados del cielo, no tienen la posición de Jesucristo? Lo que el apóstol está diciendo es: no permitáis que nadie, al presumir de tener una experiencia espiritual extraordinaria, os fascine de forma que penséis que ustedes han perdido ya la pista, el norte de la verdadera espiritual, al conducirnos entonces a un nivel muy inferior al de él. Y ellos se presentan muy elevados y nos quieren hacer ver que nosotros estamos debajo de lo que ellos han alcanzado. Lo usan como manipulación para acudir al conocimiento humano y no al espíritu. Nuestra base es Jesucristo, testificado en la Biblia, y la tumba vacía es la prueba irrefutable de que Jesucristo es el Señor, el único fundador de una religión que no tiene su fundador en la tumba, es Cristo. Así es que la iglesia y el cristianismo es la única religión que su fundador está vivo. Todas las demás está muerto. Que nadie os engañe. Estos son versículos muy claros. Los falsos maestros, al no mantener con la cabeza que es Cristo, con la cabeza del cuerpo que es la iglesia, no tienen parte en el cuerpo, no son del cuerpo de la iglesia o del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por último, miremos la falsa ascética, la penitencia. En la conclusión del capítulo, Pablo ataca la falsa penitencia. En este párrafo, Pablo condena el programa de austeridad que los predicadores del error están recomendando. Disculpen el vocabulario. El apóstol ya advirtió en contra de los razonamientos persuasivos de estos engañadores. Describió este tipo de propaganda como filosofía y vana sutileza según la tradición de los hombres. Ha demostrado que si aún la misma ley de Dios, considerada como un código de ordenanzas y preceptos ceremoniales y como un medio de salvación, si aún esa ley ha sido cancelada y clavada en la cruz, entonces con toda seguridad las instrucciones de fabricación humana sobre comer, beber, días de reposo y demás deben ser
desechadas. Tales ordenanzas y reglamentos no son más que conceptos infantiles, rudimentos mundanos. Son tonterías altisonantes que se caracterizan como mundanas en origen y naturaleza. Concluyo. Para quien vive en Cristo no hay razonamiento humano ni tabúes que puedan hacerle ni bien ni mal. Cristo es la fuente de todo. Espero haberles podido ayudar para que puedan desarrollar sus clases en los diferentes lugares donde sean presentadas. La paz del Señor sea con todos ustedes. Y pueden utilizar como referencia Guillermo Hendrickson en su comentario al libro Colosenses, Jamieson y Fawcett en su comentario al Nuevo Testamento. Pueden usar la Biblia Nueva Traducción Viviente y Matthew Henry en su comentario a la Biblia. La paz del Señor sea con todos.